Vale, ahora ya empezamos a trabajar lo que sería con los valores del gamepad. Ya más o menos sabemos cómo trabajar, hemos creado una macro que se encarga de gestionar qué tipo de teclas es la que nosotros estamos trabajando, pero ahora nos interesa crear otra macro que lo que nos identifique es la dirección en la cual nosotros estamos gestionando el joystick de nuestro gamepad. Luego haremos otra función que nos dirá si nosotros estamos utilizando el gamepad, perdón, el D-pad, que es el sistema de direcciones del mando, o si estamos utilizando el joystick. Porque es importante, ya que según, por ejemplo, si estamos utilizando el ratón, el teclado, el D-pad, por eso podemos generar diferentes interacciones, como que cambien el icono de nuestro ratón, que cambien los iconos en general para saber si estamos usando mando o teclado. Todo esto es muy, como siempre digo, muy escalable. Pero ahora lo que nos ocupa en esta clase es que vamos a ver una manera de poder gestionar diferentes gradientes dentro de lo que sería nuestro sistema de control de gamepads. Para ello, lo primero que vamos a hacer, como vamos a estar gestionando siempre el action value x y y, vamos a promover esta variable. Y así siempre podemos estar trabajando con estas dos variables sin tener que estar arrastrándolas continuamente desde el channel input. Y lo mismo vamos a generar con esto de aquí. Y a este le vamos a llamar input action. Y a input action le vamos a llamar move. De esa manera lo vamos a guardar aquí. Y ya tenemos tres variables y todo esto. Y ahora lo que podemos hacer es que este move puede sustituir a todo esto. Y ya lo tenemos un poquito más limpio. Entonces, ya tenemos este sistema de aquí. Perfecto. Ya luego veremos cómo podemos generar condicionales. Y ahora veremos por qué se lo digo. Miren, una vez que nosotros seteemos todas las variables que tenemos aquí, nosotros tenemos lo que serían los actores predefinidos y el HUD. Si nosotros cogemos getMain, menú main, lo que podemos decirle es, en caso de que esto exista, es decir, en caso de que estemos en el menú main, no me vas a ejecutar el locomotion, pero si no es válido, sí. Y de esa manera, nosotros podemos controlar incluso si el personaje se mueve o no, o si se está ejecutando el código referente al tema de nuestro personaje. Y de esa manera, ahora todo el código que puede llegar a generarse en caso de que estemos dentro de este menú o de futuros menús, podemos controlar que los inputs dediquen su programación a todo. ¡Uy, Dios mío! No se selecciona, perdón. Ahora. No sé qué está pasando. Está bugueado Unreal y no me permite seleccionar. Bueno, ya me entendí. En el caso de que estemos dentro de un menú, lo que harán es que todas estas, esto es, aquí, todo se ejecute de una manera y no interfiere directamente con todo lo que nosotros programemos en movimiento referente a nuestros personajes. Compilamos y guardamos. Claramente, aunque nosotros bloqueemos el movimiento, ahora, por ejemplo, tenemos que tener cuidado porque esto no está interfiriendo directamente con la programación que nosotros hemos hecho en nuestra clase predefinida HUD para parar nuestro personaje. Entonces, claramente, desde que nosotros estemos dentro de nuestro menú con esta condición, ya directamente ni siquiera hace falta colocar aquella función porque nuestro personaje no se va a mover, ya que le estamos bloqueando el movimiento. Pero ahora, para que lo vean, si compilamos y guardamos, estamos dentro de nuestra interfaz, vemos cómo, si ahora nosotros utilizamos aquí vemos cómo automáticamente no se está ejecutando el de locomotion, pero en el momento en el que nosotros le damos a comenzar, no se está ejecutando el de locomotion. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho algo muy importante, y es que cuando nosotros, dentro del remove que nosotros tenemos por aquí, el remove parent correcto, esto que tenemos aquí, no hemos hecho lo que sería una limpieza de nuestro menú. Entonces nosotros venimos aquí y cuando nosotros hacemos el remove parent, lo que tenemos que hacer es que esto se ejecute. Correcto. Y ahora veréis cómo una vez que nosotros hacemos esto, y todo esto lo vamos a meter también, se los digo, en una función, remove widget. Esto vamos a meternos aquí adentro para limpiar un poquito. Esto lo podemos colocar aquí. Le ponemos widget. Correcto. Esto de todas formas, lo de limpiar la variable, esto en su momento lo podríamos mejorar porque cuando tengamos muchos widgets que puedan llegar a cumplir la misma condición de eliminarse, nosotros tenemos que identificar qué tipo de widget es el que entra para saber cuál de estos limpiar, porque si a lo mejor tenemos un widget activo y lo limpiamos, lo que estamos haciendo es eliminarlo sin querer cuando no es nuestra intención. Ahora mismo eso no nos interesa, pero entendemos el concepto, ¿vale? Por eso les digo que de momento no nos vamos a complicar mucho. La idea con los demás cursos, sobre todo cuando empecemos el de nivel medio, que empezamos a crear un juego per se de principio a fin, ya tendremos un GDD y tendremos un entorno de trabajo donde sabremos qué tipo de operaciones vamos a hacer de principio a fin sin ningún tipo de problema. Vamos a refrescar esto. Y ahora ya tenemos el remove from widget. Aquí está. Compilamos y guardamos, ya se van los errores. Y ahora que ya tenemos esto, si nosotros volvemos, perdón, a nuestro input mapping y vamos, por favor, Unreal, deja de buguearte. Pues sigue. ¿Vale? A ver. No, pues sigue queriendo hacerlo ahora. Bueno, vale. Perdón, porque la verdad que uno nunca sabe cuándo te pueden sorprender a ver. Ya entramos aquí y ahora, si nosotros le damos a WSD, vemos cómo todo se está yendo hacia arriba, como nosotros queríamos. Y si nosotros le damos a comenzar, vemos ahora cómo lo que está ejecutando es el código de locomotion. Y de esta manera ahora podemos delimitar todo lo que es código para interfaces y código para nuestro personaje
directamente desde un mismo input sin tener que estar duplicando esto en diferentes lugares. Ya tenemos todo nuestro código centralizado dentro del player controller, que para eso es la clase predefinida, para controlar todo lo que sería nuestro juego. Entonces, una vez que ya tenemos esto claro, esto puede llegar a complicarse bastante más. Pues tengan en cuenta que cuando nosotros creemos diferentes interfaces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, por ejemplo, dentro del sistema de index que tenemos aquí. Nosotros necesitamos predefinir de una manera en la que, utilizando exactamente las mismas funciones, las mismas interfaces contengan funciones iguales, pero que tengan una referencia de interfaz diferente para que puedan aplicarlo sin ningún tipo de problema. Si se fijan aquí, están utilizando el PPI menu main, ¿vale? La idea es que nosotros podamos generar lo que sería una interfaz que cumpla las funciones principales en todas por igual en caso de que nos hagan falta, como recorrer sistemas de botones y cosas del estilo. De esa manera podríamos generar una interfaz para este tipo de cosas en particular. Y si nosotros queremos que nuestra interfaz haga cosas muy particulares entre ellas, que no sean genéricas para todas las interfaces, entonces en ese momento cuando tendríamos que generar una interfaz independiente a la general que haga y encargue ese tipo de funciones. ¿Vale? No les quiero liar mucho más, pero era necesario que les explicara esto, porque cuando nosotros entremos dentro del curso de nivel medio, veréis cómo nosotros centralizamos muchas operaciones en un tipo de interfaz en específico y después para operaciones especiales del gameplay o del desarrollo de mecánicas independizamos mucho eso para no tener que depender. Al igual que esto nos permite modularizar y generar la escalabilidad. Es decir, al final, si yo esto lo puedo adaptar a cualquier tipo de menú, puedo crear y todo se adaptará al mismo sistema. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito, no nos preocupemos de eso ahora. Vamos al siguiente paso, que es crear una macro que nos identifique en este caso, para este caso de aquí, si estamos utilizando Gamepad, y a partir de ahí vemos cómo podemos trabajar. Traemos nuestra variable y a partir de aquí vamos a crear otra macro, getDirection. Y esta se va a encargar de gestionar la dirección. Entonces, esta va a tener dos variables de entrada. Un exe va a tener ahora mismo... Hoy está gracioso el Unreal, ¿eh? Float, aquí, x... Y bueno, no sé si es el Unreal o es simplemente el ordenador hoy, a saber. Y vamos a dejarlo así de momento. Vale. Nosotros cuando estábamos viendo los valores, y esto ahora mismo, sinceramente, es muy engorroso tener que explicárselo porque yo preferiría en el curso de nivel medio generar una gráfica en el que lo entendieran, pero los rangos de 0 a 1, nosotros podríamos manejar este tipo de comparaciones que vamos a hacer ahora de una manera que nosotros determinemos que si tú te mueves en un rango en donde el valor que tú estás retransmitiendo en el eje X es mayor de 0,5, significa que tú te estás moviendo hacia la derecha. Si es menor a menos 0,5, significa que tú te estás moviendo hacia la izquierda. En el eje Y podemos hacer exactamente lo mismo. El eje Y es arriba-abajo. Si tu valor es mayor a 0,5, significa que tú te estás moviendo hacia arriba. Y si tu mayor es menor de menos 0,5, significa que te estás moviendo hacia abajo. ¿Por qué determino yo esa variable? Porque antes cuando estábamos moviendo el joystick con el ratón, pudieron darse cuenta de los valores que nos daban de 1 a menos 1. Entonces nosotros si cogemos los valores intermedios entre 1 y menos 1 y lo dividimos entre la mitad, determinamos realmente en qué dirección nosotros estamos yendo. Entonces, teniendo esos puntos claros, nosotros vamos a generar aquí un mayor, como estábamos hablando, que esto lo que delimita es moverte hacia la derecha. Vale, hacemos la siguiente comprobación para la izquierda, que sería menos 0,5. Esto lo volveremos a ver, ya lo anticipo, lo volveremos a ver cuando empecemos a trabajar con animación avanzada, porque todo esto se complica mucho más, ya se los anticipo. Entonces, una vez que ya esto lo tenemos claro, generamos los branch y vamos a hacer lo que sería una comprobación individual. No vamos a hacer una comprobación seguida, sino que aquí vamos a aplicar lo que sería una secuencia. Y lo que va a hacer la secuencia es aplicarme 4 comprobaciones. Y en base a esas comprobaciones, como lo estamos utilizando en el evento trigger, como estábamos hablando antes, lo que vas a hacer es darme un do once. No me acuerdo cuál era bueno, pues lo llamamos aquí. No me acuerdo cuál era el shortcut para el do once. Aquí. Y vamos a hacer 4 do once. Y lo que le vamos a decir es exactamente lo mismo. Lo que le vamos a decir es que me lo resete en el momento que nosotros le demos a reset. Le damos aquí a reset. O exec. Y aquí vamos a generar ahora otra secuencia. Vamos a poner esto un poquito más hacia adelante. Y aquí generamos otra secuencia donde cuando nosotros soltemos lo que va a hacer es resetearme todos los do ones. Así nos aseguramos de que todos se abren en el momento en el que nosotros volvemos a hacer una comprobación. Una vez que entramos aquí y volvemos a hacer la comprobación, que este sería hacia arriba. Y ahora hacemos la comprobación de que sería hacia abajo. El por qué no me estoy deteniendo a explicar esto en mucha profundidad es porque yo realmente estas clases pretendía dejarlas para lo que sería el curso de nivel medio. Lo que pasa es que consideraba que entonces a nivel de interfase se iba a quedar un poco cojo y es por eso por lo que decidí meterlas aquí. Pero esto lo volveremos a retomar y veremos la complejidad real que hay en programas mucho más profesionales. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos esto por aquí, lo que vamos a devolver son 4 inputs.
Y aquí vamos a escribir los output, perdón, input, no, output. Y aquí vamos a ponerlo de sería, si no me equivoco, era right, left, up y down. Espero que no me esté fallando ahora mismo la dislexia, ¿vale? Entiendo que estas son las direcciones y está todo conectado. Vale. Con este sistema, en resumen, lo que estamos haciendo es identificamos si vamos a la derecha, entonces me vas a devolver este input indicándome que estamos yendo a la derecha, izquierda, arriba y abajo. Y me lo vas a hacer una sola vez hasta que yo levante la tecla. O deje de mover el joystick, en este caso. Entonces, una vez que ya tenemos la dirección, vamos a ver si esto funciona. Tenemos esta macro, la ponemos aquí. Vamos a pasar el valor de X y el valor de Y. Y ahora lo que vamos a hacer es generar este reset que tenemos aquí y se lo pasamos a él también. Y vamos a ver qué nos devuelve. Plain string. O sea, aquí, eso es. Y aquí vamos a poner los nombres. Right. Si no hemos cometido ningún error, es lo que pasará. Vamos a ver, compilamos. Hay que tener en cuenta que si ahora apretamos a WSD, ¿vale? Perdón, es que claro, esto tenemos que hacerlo dentro del menú. Ahora, si apretamos a WSD, como veis, esto está yendo directamente abajo. Por cierto, aquí estamos viendo cómo, claro, esto solo tiene un saliente, entonces vamos a traerlo aquí, aplicamos una secuencia para que nos resete tanto este como este, aunque no esté en funcionamiento. Entonces, ahora si estamos aquí, vemos cómo podemos trabajar con el WSD, pero porque ahora mismo él está identificando que estamos utilizando teclado. Vamos a enchufar el mando, encendemos el mando y vamos a empezar a utilizar el joystick. Ahora, si nosotros movemos el joystick hacia arriba, está identificando que estamos utilizando un mando. No, está identificando que estamos utilizando teclado. Qué bien. Vamos a ver dónde está el error y venimos enseguida. Vamos a ver. Ahora nos devuelve que sí estamos. Es que es lo que yo les digo, un real a veces solo me da alegría. Entonces, bueno, vamos a ver. Si ahora movemos el mando, ahora ya está identificando, como estamos viendo, correctamente el lugar hasta donde yo estoy moviendo nuestro joystick. Sinceramente no sabría explicar, ¿vale? El por qué en este caso está haciendo lo que quiere, pero bueno. Hay una manera, en este caso, si os estáis fijando, hay veces que ejecuta dos veces al mismo lado, porque según el gradiente donde nosotros lo estamos colocando, nos puede dar dos direcciones. No se preocupen, porque en este caso, lo que yo voy a hacer, aquí también es verdad que estoy soltando, pero si lo dejo apretado si yo dejo apretado esto que está pasando aquí es porque los gradientes no están ajustados a un mapa. En un futuro, en la siguiente clase de nivel medio, hay una manera de generar lo que serían los dead zone. No lo vamos a ver en este curso porque es algo mucho más complejo y determinar los dead zones en caso de que un eje esté pasando esto y en otro esté pasando otro, generamos una cierta prioridad para que en cierta cantidad de rangos determine un lugar u otro, es decir, determine una dirección u otra. Ya consideré que meter esto ya era un poco más avanzado para hacer un curso de nivel básico medio, ya meter los sistemas de dead zone lo complicaría todo mucho más. Así que bueno, ya más o menos sabemos cómo controlar esto y el siguiente paso es que vamos a ver una manera de nosotros poder hacer un drag mouse, es decir, que con nuestro gamepad y nuestro joystick podamos llevar nuestro ratón alrededor de nuestra pantalla. Va a ser bastante divertido y es algo que hasta el día de hoy no he visto en ningún otro tutorial o curso y creo que puede ser bastante didáctico para el tema de los menús. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.